Toda esta historia parte de una paradoja que incomoda tanto a la izquierda como a la historia intelectual del siglo XX. Takabatake Motoyuki fue uno de los grandes mediadores del marxismo en Japón, y sin embargo terminó formulando una defensa del socialismo nacional sin renunciar formalmente a Marx. La pregunta no es solo biográfica, es también teórica. Si aquí hubo una traición, o si en realidad estamos viendo una consecuencia posible del propio marxismo bajo ciertas condiciones históricas. Para entender a Takabatake, primero hay que mirar al Japón de la era Taisho, un país que avanzaba hacia la modernidad a una velocidad extraordinaria. Pero esa modernización convivía con una representación política muy estrecha y con una enorme concentración del poder económico en manos de los Zaibatsu. Era un sistema moderno, sí, aunque profundamente desigual. Y justo en esa fisura empezó a entrar el atractivo del marxismo. Las huelgas de arroz de 1918 mostraron que la estabilidad japonesa tenía un límite y que la cuestión social ya no podía administrarse solo desde arriba. En pocos años, el crecimiento sindical reveló una nueva conciencia obrera y una creciente disposición al conflicto. En ese contexto, el marxismo no era una moda importada. Era una herramienta para nombrar una experiencia real de explotación, crisis y transformación acelerada. Marx ofrecía una anatomía convincente del capitalismo moderno, y por eso resultaba tan atractivo en el Japón de entreguerras. Sin embargo, la dimensión internacional del marxismo clásico no encajaba de forma perfecta con la situación japonesa. Japón no era simplemente una sociedad industrial más. Era una nación tardíamente desarrollada, inserta en una competencia imperial y estratégica que volvía insuficiente cualquier abstracción universal. La vida intelectual de Takabatake no fue lineal, sino una sucesión de desplazamientos que revelan la intensidad de su búsqueda. Pasó por el cristianismo, el anarquismo y el marxismo antes de formular su propia síntesis nacional-socialista japonesa. Ese recorrido no habla de simple inconstancia. Habla de un pensador obsesionado con encontrar una forma política adecuada para su tiempo y su país. Después de su giro nacionalista, Takabatake quedó atrapado en una zona incómoda de la memoria política. Para muchos marxistas japoneses, su nombre se convirtió en sinónimo de desviación y traición, y por eso fue relegado del relato principal. Pero justamente ese olvido lo vuelve historiográficamente valioso, porque nos obliga a mirar las fronteras entre marxismo, nación y Estado con menos comodidad. Aquí entramos en el núcleo teórico del argumento. Para Takabatake, Marx tenía dos rostros. Por un lado, era un analista extraordinario del capitalismo. Por otro, conservaba una expectativa política que Takabatake veía como ilusoria. La gran falla estaba en la teoría del Estado. En esa confianza de que, superadas las clases, el aparato estatal perdería su razón de ser. Takabatake invierte aquí una premisa fundamental del marxismo ortodoxo. Según su lectura, las relaciones de mando y obediencia no nacen simplemente de la estructura de clase, sino que forman parte más profunda de la organización social. Si eso es cierto, entonces el Estado no puede desaparecer por decreto histórico. Puede transformarse, pero seguirá siendo necesario. La conclusión de Takabatake era radical, pero en su propio sistema resultaba coherente. Si el Estado es permanente, y si toda política efectiva ocurre dentro de una comunidad histórica concreta, entonces el socialismo japonés debía asumir una forma nacional. Para una renuncia al socialismo era Takabatake no criticaba el internacionalismo solo por razones doctrinales, sino por razones geopolíticas. A su juicio, las potencias establecidas podían permitirse un universalismo más cómodo, mientras que las naciones en ascenso vivían bajo otra presión histórica. En esas condiciones, la supervivencia nacional dejaba de ser un tema secundario y pasaba a organizar toda la agenda socialista. El contexto internacional reforzaba esa lectura defensiva. La Conferencia Naval de Washington fue vivida como una restricción concreta al margen de maniobra japonés, mientras el acceso a China se volvía más incierto y la Unión Soviética alteraba el equilibrio regional. Desde esa perspectiva, el debate sobre el socialismo dejaba de ser puramente doctrinal, se convertía en una cuestión de estrategia nacional. El caso de Takabatake se vuelve más revelador cuando se lo saca del aislamiento japonés. Los paralelos con Mussolini y con ciertas corrientes del nacional-bolchevismo alemán sugieren que estamos ante un patrón más amplio del siglo XX.
En sociedades sometidas a crisis interna y presión internacional, el lenguaje socialista podía rearticularse en clave nacional, sin desaparecer del todo. Aquí aparece la tesis más ambiciosa del análisis. Takabatake no importa solo por sí mismo. Su pensamiento puede leerse como síntoma de una tensión estructural entre socialismo universalista y formación nacional bajo condiciones de desigualdad internacional. Eso convierte su trayectoria en una clave para pensar no solo Japón, sino una parte decisiva de la historia política moderna. Y así llegamos al dilema final, que sigue siendo incómodo precisamente porque no admite una respuesta simple. El siglo XX no vio la desaparición del Estado socialista, ni la disolución de las diferencias nacionales en una solidaridad universal homogénea. Tal vez Takabatake se equivocó moral o políticamente, pero también es posible que viera antes que otros una verdad histórica que luego resultó imposible ignorar. Recuperar a Takabatake no significa absolverlo, sino tomarlo en serio como problema histórico. Su figura revela hasta qué punto la modernidad política estuvo atravesada por una lucha persistente entre universalismo doctrinal y realidades nacionales irreductibles. Y quizá ahí reside su vigencia, en recordarnos que las ideas no viajan intactas, sino que se transforman cuando entran en la presión concreta de la historia.